¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar hoy dando quizá un salto un poco brusco, porque en principio mi idea era abarcar en líneas generales, la Argentina agroexportadora, que va desde 1880 hasta 1930. Por ahí en particular ya agotamos un poco lo que es el 80, el acceso de Roca al gobierno, las interpretaciones sobre el origen de la generación del 80, y quizá hoy pasaríamos un poco por alto esa década, digamos, de relativa estabilidad del rockismo y arrancaríamos más puntualmente de la revolución del 90 para adelante. Teníamos un montonazo de bibliografía para pasar, que hago mea culpa, no llegué a prepararla y separarla bien como para que pudiéramos ver ordenadamente algunas interpretaciones contradictorias de la Revolución del 90 y después meternos un poco más en detalle en el radicalismo en el poder, pero bueno, después si vamos teniendo tiempo oportunamente lo vamos a ir pasando y comentando. Quiero aprovechar, ya que lo tenemos a Hugo de vuelta entre nosotros, si lo puedo comprometer o le puedo proponer que en algún momento nos pase por el Facebook algo que comentamos un poco la clase pasada, que él ha investigado cuando hablamos de la geopolítica, de la conquista del desierto, si nos puede pasar algunos materiales que él escribió sobre el Comodoro Augusto Lasserre y la fundación de la ciudad de Ushuaia, que iba de la mano con esto de lo que charlamos la semana pasada, de cómo en el roquismo había una concepción geopolítica de expansión hacia el sur que estaba ausente en otras corrientes políticas, y que aunque no parezca, también esa concepción de crecimiento del país territorialmente estaba en contradicción con lo que podrían haber sido designios de los imperialismos británicos o francés. Así que bueno, Hugo, si tenés tiempo y oportunidad, estás más que invitado a compartir tus artículos. Sí, en principio te diría que en la revista política número 3, digamos, porque es del 2007, el primer artículo que yo escribí referido a la CR y a esto que estás planteando vos, ¿no? Cómo la CR formaba parte de este grupo de la generación del 80, era muy amigo de José Hernández y bueno, cuando viene a hacer el tema de establecer la subprefectura, digamos, lo hace en representación de todo este grupo, ¿no? Con ese objetivo que vos estabas planteando con respecto a los soberanos. Y yo ahora casi se puede decir que por ahí la semana que viene le daré algunos toques más, pero tengo terminado un libro que es la ampliación de ese material, que la verdad que bastante pobre para lo que ahora aparece, podría llegar a aparecer en el libro. Así que bueno, Bueno, por ahí, capaz que a fin de año tal vez ya lo pueda tener el libro. Pero sí, o sea, lo único que tengo escrito es ese artículo en la revista Política, ¿sí? vale. Y lo más amplio es esto que lo tengo ya medio listo. No sé si por ahí mandárselos así o después hablamos, ¿eh? Dale, tranqui, tranqui. Yo creo el artículo, el artículo El yo artículo, recuerdo, lo leí cuando salió allá lejos y hace mucho tiempo. Así que si lo tenés digital, pásalo al grupo de Facebook y después, bueno, el libro lo venderemos oportunamente en el puesto instalado en el hall del teatro. Eh, bueno, bueno, dicho esto, como planteamos un poco la semana pasada, el 80 es un año bisagra en la historia argentina, porque no es poca cosa que se termine el ciclo de una serie de guerras civiles que se extendieron por más de 60 años,
y que se sucedieron las unas a las otras con no más de 3 años de calma. Si uno mira los hechos de la crónica, digamos, de la historia argentina, se ve que desde, si se quiere, desde el comienzo del pleito con el artiguismo, sino desde 1820 con la batalla de Cepeda, la crisis y la disolución del gobierno nacional, no hay lapso mayor a 3 años donde no haya algún tipo de conmoción armada que recorre el país, sea alguna lucha interprovincial o después lo que pasaba más abiertamente, rebeliones, campañas, guerras civiles, revoluciones que plagaban a las presidencias una vez que empezó a organizarse el país. No había paz posible hasta que en 1880, como hemos visto, con diversas interpretaciones, se produce la federalización de Buenos Aires, el general Roca se convierte por primera vez en presidente de la nación, después va a ser nuevamente electo con el sistema fraudulento que regía por aquella época, en 1898, y va a ser el único mandatario en nuestra historia que complete 2 periodos completos de 6 años de gobierno, si bien no fueron consecutivos. Y lo que va a pasar del 80 para adelante es que se va a abrir una época en comparación a este cuadro de matanzas, revoluciones, revueltas, asesinato de gobernadores, guerras internacionales. Es un periodo de relativa estabilidad, por comparación. Un periodo donde igual a lo largo de los años van a ir subiendo las tensiones sociales y se van a dar hechos como las huelgas obreras en Buenos Aires en 1909, lo que se conoce como la primera semana trágica, las revoluciones radicales a partir de 1890 y más específicamente a partir de 1893, las huelgas de la Patagonia, la semana trágica con Irigoyen, pero en líneas generales es un periodo de relativa tranquilidad comparado con el hecho de comparado, digamos, estos estallidos que se daban cada un periodo no específico de años, sino que podían pasar bastante tiempo entre unas y otras, estas explosiones sociales, comparado con el estar en guerra casi crónica y constante. Ahora bien, para entender este periodo, todos nuestros autores, sea de la corriente que sean, coinciden en que es fundamental comprender primero la idea del imperialismo desde un punto de vista marxista. Porque, digamos, es el nuevo paso que toma, el nuevo aspecto que adquiere el sistema capitalista que por esta época, fines del siglo XIX, termina de conquistar el mundo, por así decir. Termina de unir económicamente a todos los rincones del globo terráqueo. Y la cuestión es que el fenómeno del imperialismo no es algo que exactamente haya sido percibido en la totalidad de su funcionamiento por Carlos Marx o incluso por Federico Engels, porque Marx se va a morir en 1883 a los 65 años, Engels en 1895 con 75 años, y la conclusión general es que el fenómeno del imperialismo como tal comienza a perfilarse hacia mediados de la década de 1870. En el marco de que se terminan el ciclo de las revoluciones nacionales clásicas en Europa, se termina el periodo de ascenso de la burguesía, se concretan las unidades de Alemania e Italia, y también Europa entra, en líneas generales, en un periodo de cierta estabilidad que tiene un último sacudón con la guerra ruso-turca del 77-78, que es la que le empieza a dar la independencia a algunos países de los Balcanes que estaban en conflicto, estaban bajo el dominio del imperio turco-otomano. Y a partir de ahí hay unos 30 años de paz hasta la primera Guerra Mundial. Todo esto no implica que tampoco hubiera tensiones en Europa, ¿no? Existían las tensiones sociales, se hablaba de la cuestión social,
y la cuestión nacional también queda latente porque englobados bajo la soberanía de los imperios alemán, ruso, austrohúngaro, e incluso en partes del Imperio Otomano, quedan un montón de pueblos que siguen sin haber concretado su aspiración a la independencia nacional. Pero el ciclo, pero todos esos pueblos van ya a partir de 1870 es como que llegan tarde a este ciclo de las reivindicaciones nacionales. Ya ninguno tiene una burguesía que se ponga al hombro la unificación nacional. Y sus liberaciones van a venir más como fruto de la crisis de los imperios en la Primera Guerra Mundial que por ahí en la lucha autocentrada. Lo cual no quiere decir que no sean capaces de ser dueños de sus... no es que los pueblos, digamos, balcánicos o de Europa centrooriental no hayan hecho su historia, ni los pueblos coloniales del resto de África y Asia, pero lo que sí, ninguno de esos va a contar con una burguesía revolucionaria al modo que tuvieron sobre todo Inglaterra y Francia. Incluso en Alemania la burguesía fue más como furgón de cola de el sector más inesperado de esa unidad, que fueron los grandes terratenientes prusianos y la casta militar de los Junkers, que tenían un origen mucho más emparentado, un lejano origen medieval, antes que ser una clase capitalista en marcha, pero que habían encontrado que sus intereses coincidían con la necesidad de terminar con ese quilombo que eran los estados alemanes antes de la unidad. Entonces, cuando sucede esto, y en líneas generales se llega a una saturación o sea, se llega a un punto donde en Europa Occidental los países más desarrollados llegan a una especie de convivencia basada en la ocupación y conquista del mundo, es que podemos hablar de imperialismo propiamente dicho. Empieza a darse en torno a esta época. Ahora bien, el imperialismo, desde el punto de vista marxista, el que finalmente lo terminaría de caracterizar y describir en su funcionamiento interno, sus causas y sus contradicciones, del mismo modo que Marx en El Capital lo que había explicado era cómo funciona el capitalismo a fondo, va a ser Lenin. Y Lenin va a escribir su texto clásico, el imperialismo, etapa superior del capitalismo, creo que alrededor de 1915-16, en plena Primera Guerra Mundial, en un momento donde Lenin preveía que se venía un largo tiempo de reacción política a nivel mundial, y él no esperaba ver una revolución socialista durante su vida. Pequeña sorpresa se llevaría al año siguiente. Lo que plantea Lenin en este libro es que el imperialismo no se trata del mero, por un lado, ni del mero fenómeno de la conquista de territorios políticamente por parte de un Estado, sino en la evolución de las relaciones capitalistas en los países centrales hacia un nuevo modo de organizarse. Lenin lo que dice es que ya, digamos, el aumento de la productividad, el aumento, digamos, del enriquecimiento por parte de los capitalistas que venían desarrollándose en un régimen de libre competencia entre sí, se satura. Y esa libre competencia tiende a disolverse frente a la formación de monopolios. El capitalismo entra en una fase monopólica donde, a medida que los capitalistas se eliminan a unos a otros, producto justamente de la libre competencia, se empiezan a formar monopolios y cárteles, donde ya en vez de ser una empresa, el dueño de una empresa de algún ramo, supongamos eléctrico, el que se encarga solo de su negocio, este empresario eléctrico empieza a asociarse con la gran banca y con los dueños del dinero propiamente, y se empieza
a formar lo que Lenin llama el capitalismo financiero. O sea, suele haber una confusión sobre que el capitalismo financiero es una cosa y el capitalismo industrial es otra, como que hay un sector productivo de la burguesía y otro sector que simplemente se dedica a la timba financiera. Lo que dice Lenin es que ambas partes, la industrial y la bancaria, se combinan para formar algo nuevo. Y este capital monopólico financiero ya no es que simplemente como en las décadas pasadas se limitaba a eliminar la competencia en el resto del mundo, por ejemplo, invadiendo la India, ¿no? Destruyendo las industrias locales para poder vender su mercancía, sino que ahora empieza a exportar capitales, empieza a exportar inversiones, empieza a crear circuitos de dependencia económica que directamente ya no se trata solo de inundar de mercancías al mundo, a lo que Lenin empieza a llamar el mundo semicolonial o colonial de las naciones oprimidas. Se trata de insertar dentro de ellas un circuito económico donde el centro imperialista se alimenta de ellos. En el caso de la Argentina, este circuito es el modelo agroexportador, el circuito a través del cual el capitalismo europeo y norteamericano, encabezado en primerísimo lugar por el capital británico, arma este circuito para su beneficio, este sistema agroexportador, con fuerte presencia en la banca, en los transportes, en la energía. Y la clase, digamos, intermediaria nativa local, beneficiaria acá de este sistema, es la oligarquía argentina, que como hemos visto, nuestros autores por ahí las caracterizan de modo diferente. Ramos, recordemos, sostenía que la oligarquía argentina nace de la fusión entre la oligarquía bonaerense, ganadera y comercial, con lo que él llamaba el patriciado del interior. Milcíades Peña y Puigros, en cambio, creían que en el 80 lo que pasa es que hay un ascenso de las oligarquías provinciales que también se disputan el poder las unas a las otras, pero todas son clases propietarias, beneficiarias de este sistema agroexportador que se desarrolla a partir de 1880. Ahora bien, Lenin también plantea en el imperialismo, en su libro sobre el imperialismo, mencionando expresamente el caso argentino, la idea de que en algunos lugares existen semicolonias prósperas, países donde el sistema socioeconómico, el aspecto que toma el capitalismo, hasta le alcanza para dar una apariencia de prosperidad. En el caso argentino, esto se debía a varias cuestiones. Primero, por un lado, que la extracción justamente de esa riqueza agroexportadora demandaba que el capital imperialista hiciera una serie de inversiones productivas y creara una infraestructura, especialmente de transportes, que daba lugar a cierto desarrollo, ¿no? El hecho de que a la vera, digamos, de las líneas del ferrocarril se fuesen desarrollando pueblos, que los puertos de exportación ultramarítima también conocieran una intensa actividad comercial, al menos, exportadora e importadora. Esto pasa no solo en Buenos Aires, sino también en Rosario, también en La Plata, en Bahía Blanca, entre otros lugares destacados. Entonces, el otro factor que hace que esto sea progresivo es la fertilidad del suelo pampeano, específicamente de la pampa seca y de la pampa húmeda, que le da a la Argentina un concepto, lo que en la economía se llama renta diferencial, que ni siquiera es un concepto específicamente marxista, sino que es del liberalismo clásico, es de David Ricardo, y espero no equivocarme demasiado, porque a veces se me complica manejar terminología económica, pero básicamente la renta diferencial
quiere decir que un país cuenta con un recurso económico que tiene tales condiciones que le da una ventaja competitiva respecto al resto del mundo. O sea, el suelo pampeano es tan fértil que hace especialmente rentable la actividad agrícola en el Río de la Plata comparado con lo que puede ser Europa o lo que puede ser el suelo de algún otro lugar de América Latina o del África o del Asia. Entonces, todo ese chorro de ingresos que es la renta diferencial entre 1880 y 1930 es tan alto el valor de las exportaciones primarias argentinas, que esta renta está acaparada por la oligarquía y es tanta que sin embargo queda un resto para que en los intersticios justamente del transporte y de los servicios derivados del sistema agroexportador se críe una clase media con algunas posibilidades más o menos amplias de ascenso social, especialmente en lo que es Buenos Aires y el litoral del país. El interior, en cambio, queda más, si bien también se pacifica con respecto a la época de las guerras civiles, queda encasillado en la actividad en el aparato del Estado, las profesiones liberales vinculadas también a los servicios del sistema agroexportador, las actividades económicas que florecen en el interior. Hay un progreso del azúcar en Tucumán, de la vitivinicultura en la región de Cuyo, pero todo esto son como pequeñas islas dentro de un mar de gente que o se empleaba como peones en las tareas que podían, o que tenía empleo temporal de acuerdo a la estación de la cosecha. O sea, había una inmensa población de trabajo inestable, y después estaban los marginados del sistema en los barrios bajos de las diferentes grandes ciudades provinciales, o también en las grandes ciudades del litoral o los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el tercer factor que permite que este sistema sea próspero es un factor que con el paso del tiempo va a ir agotándose, que es la baja densidad de población que tenía la Argentina. Comparado con otras partes de América Latina, Argentina por el Río de la Plata, por esta cuestión de haber sido durante mucho tiempo el último orejón del tarro del Imperio Español, era una zona menos desarrollada demográficamente, y después justamente las décadas de guerras civiles también habían sido una sangría de población importante, de población a tener en cuenta. Por lo tanto, hacia 1880, Argentina, comparando, digamos, la población la densidad de población creo que es por kilómetro cuadrado, la población en promedio por kilómetro cuadrado, tenía una densidad demográfica muy baja. Entonces, cuando no hay mucha gente que alimentar, el sistema funciona. Las carnes y las exportaciones agrarias se venden, entran muchísimos recursos al Estado Nacional, la oligarquía acapara esa renta y después el resto se divide entre la población, que como no es tanta, bien que mal se las arregla. Y por supuesto, después está la cuestión de que también al abrigo, digamos, de este sistema todavía abierto internamente, con posibilidades de ascenso social, la idea de mi hijo el doctor, también encuentran un lugar los inmigrantes, ¿no? Se va formando una numerosa clase media y también una clase trabajadora, de vueltas, principalmente en el este de nuestro país, una amplia clase media y trabajadora de raíces, ante todo europea, ¿no? Que esto nos trae de nuevo un poco al fenómeno que hablábamos en nuestros primeros encuentros, ¿no? De esta cuestión de que hay una enorme inyección de población extranjera que llega a nuestro país sin tener una idea del quilombo que era este lugar antes de 1880.
1880, ¿no? Como digo siempre, la rama piamontesa de mi familia, que llegó a mediados de la década de 1870, no debía tener, y se instaló en Santa Fe, no debía tener demasiada idea por ejemplo, de quién había sido Estanislao López, por decir un nombre. Toda la rama, toda la rama centroeuropea oriental de mi familia, que llegó en el 900 y en el 920 y pico, menos idea iba a tener al menos de primera mano, si no era por los libros, de qué era la Argentina antes de que ellos llegaran. Entonces, en este cuadro es que se instala la obra de gobierno de la generación del 80 y los procesos políticos, el juego político y de tensiones que va a ir caracterizando el final del siglo XIX, los principios del XX, y el ascenso, la formación del radicalismo y su llegada al poder. La primera década, después a partir del ascenso de Roca al poder, es, como insisto, una década en líneas generales muy tranquilas, de 1880 a 1890. Por ahí uno de los mayores conflictos se da más a través de la prensa y el debate público antes que las armas, que es el debate por la secularización del Estado. Bajo la presidencia de Roca se separa la Iglesia de la Educación, después con su sucesor Juárez Celman se secularizan los cementerios y el registro civil. Bueno, todo eso lleva a un debate muy enardecido en la prensa y en las tribunas políticas, pero no se convierte en la chispa, como podría haber pasado antes del 80, de una guerra civil. Algo que, por ejemplo, sí pasó en México a finales, en la década del 20, con la Guerra Cristera, que fue en el marco de las consecuencias de la Revolución Mexicana, una gran sublevación armada contra el laicismo de los gobiernos surgidos de la Revolución de 1910. Bueno, en Argentina, digamos que en parte por digamos, la constitución de este Estado fuerte, se logra poner un equilibrio que permite que las tensiones sociales de momento vayan por canales medianamente institucionales, por lo menos de 1880 a 1890. Así que la primera presidencia de Roca se podría decir, es una presidencia exitosa, y su sucesor es Miguel Juárez Celman, un abogado cordobés muy activo en lo que fue el armado del Partido Autonomista Nacional, la formación política que lleva Roca al poder, y de la Liga de los Gobernadores de 1880, que es el armado político que enfrenta y vence a Buenos Aires. Juárez Celman, de hecho, era concuñado de Roca, estaban casados con hermanas de la misma familia, y al poco tiempo, sin embargo, de empezar la presidencia de Juárez Celman, empiezan a separarse sus caminos políticos. En particular también durante la presidencia de Juárez Celman es que aparece un debate que nosotros conocemos bastante bien, que es el papel del Estado en la administración y la economía. Empieza a correr una fuerte corriente que habla de que el Estado es mal administrador, y en parte Juárez Celman la ampara, y así es como vende el ferrocarril oeste a empresarios ingleses. Y también es en esta época donde Roca, por ejemplo, algo que no es tan sabido, dice: si seguimos hablando de que el Estado es mal administrador, vamos a terminar vendiendo el correo, el sistema de agua corriente y el ejército. Esto lo mencionamos un poco la semana pasada. Pero hacia 1890 en particular, lo que pasa es que en vez de producirse por lo que a partir de 1880, en el marco de esta prosperidad, empieza un juego de fuerte especulación financiera. Y esto lleva a que se produzca acá en Argentina una crisis económica de especulación, de sucesivos empréstitos que no se pueden pagar y se vuelven
a contraer nuevos empréstitos para pagar nueva deuda, y esa burbuja explota hacia 1889-1890. Y en realidad no es un fenómeno exclusivamente argentino, sino que se trata de una nueva crisis financiera capitalista mundial. O sea, ya se había producido aún en 1874, que es también la que lleva a la concentración de capitales y al nacimiento del capital financiero del que mencioné hace un momento, y es un poco también uno de los puntos de orígenes del fenómeno imperialista moderno tal como lo conocemos. E incluso antes de eso, en 1857, también había habido una crisis económica que Marx y Engels habían esperado que fuera el punto de partida de una revolución general, que finalmente no se produjo, sino que dio lugar a un nuevo ciclo de expansión económica y de consolidación del capitalismo a nivel mundial. Bueno, la crisis económica de 1890 se empieza a juntar con las tensiones políticas que estaban cultivándose bajo la prosperidad general de la década del 80. Y esas tensiones, por un lado, eran el resentimiento porteño por la federalización del 80, y también las aspiraciones inmigratorias, populares y de clase media por un sistema abiertamente más democrático. Y acá es donde nuevamente empiezan a desviarse los caminos de interpretación de los autores que estamos analizando. Un poco como veníamos diciendo la semana pasada, desde el punto de vista, en esto Milcíades Peña y Rodolfo Puigros coinciden. Para ellos el ciclo que se abre en el 80 es un ciclo donde las oligarquías provinciales le arrebatan un poco, se disputan un poco el poder político con Buenos Aires, pero nadie cuestiona el fondo del sistema económico. Puigros hace muchísimo acento en el hecho de que el Estado que se consolida a partir del 80 es un Estado liberal concebido desde 1853 con la Constitución, y que es continuador de los designios históricos del Partido Unitario. Milcíades Peña lo aborda desde un campo, desde un punto de vista más sociológico, si se quiere. Empieza a hablar, para Milcíades Peña en particular, lo que sucede es que Juárez Selman representa a lo que él llama una suboligarquía vinculada al sistema financiero, que es la gran beneficiaria de esta fiebre especulativa de finales de la década de 1880, mientras que Roca es el líder del sector agrario, del sector de los grandes terratenientes vinculados al intercambio y al dominio económico británico. O sea, para Milcíades Peña, esta separación entre Roca y Juárez Selman se trata básicamente de que el sector de Juárez Selman se inclina más al negocio financiero y a un negocio efímero, mientras que Roca está vinculado a intereses de más largo plazo totalmente identificados con el imperialismo. En la interpretación de la izquierda nacional, lo que plantean fundamentalmente Ramos y Spilimbergo es que el patriciado del 80 se ve arrastrado por esta corriente de prosperidad inaudita de la década del 80 y se fusiona efectivamente con la oligarquía. Sin embargo, Ramos siempre, digamos, plantea en Roca la existencia de un origen que marca su acción, o sea, una marca en su origen provinciano y ajeno a lo que él considera es la tradicional oligarquía bonaerense, que lo convierte en una opción siempre un poco más nacional que las opciones posibles entre roquismo, el mitrismo sobreviviente, y después lo que se va a desarrollar como los descendientes políticos, si se quiere, de Miguel Juárez Selman. Puigros y Peña van a hablar de revolución del 90, Ramos lisa y llanamente va a hablar de contrarrevolución del 90, de un golpe esencialmente porteño, antiprovinciano, harto ya de esta sucesión de presidencias provincianas que venían
el sanjuanino Sarmiento, pasando por los tucumanos, Avellaneda y Roca, para terminar en el cordobés Juárez Selman. Plantea Ramos también que hay todo, o sea, que lo que la oposición a Juárez Selman caracteriza como el elenco de los oligarcas agrupados en torno a él es todavía una segunda generación del patriciado. Y básicamente va a plantear que en el frente que se forma en 1890 contra Juárez Selman, la Unión Cívica, el que tiene la sartén por el mango es el mitrismo. En 1890 la situación política se va espesando por primera vez en 10 años de una manera considerable. Se forma la Unión Cívica, donde una de las figuras más relevantes es todavía el ya anciano Bartolomé Mitre, cercano a los 70 años, y también aparece nuevamente la figura de este caudillo popular porteño que es Leandro N. Alem. Un poquito hablamos la semana pasada de Alem y de Irigoyen. Ellos ya venían con una carrera política que había empezado incluso en los días apenas posteriores a la batalla de Caseros. Bueno, Irigoyen nace ese mismo año, pero ya muy joven, desde 1870, también tiene militancia política. Se forman en lo que era el viejo Partido Liberal alcinista, opuesto al mitrismo, pero como ustedes recordarán, habíamos visto que en el 80 Alem, en la cuestión de la federalización de Buenos Aires, cierra filas con el mitrismo. No participa en el alzamiento, pero una vez que es derrotado el levantamiento del 80 de Buenos Aires, el de Carlos Tejedor, sin embargo está en contra de la federalización de Buenos Aires como solución al pleito. Y marcan Ramos y Spilimbergo, Irigoyen está a favor. Entonces, digamos, lo que marcan acá en este embrión de lo que será el Partido Radical es que el Partido Radical, como viejo representante de las clases populares bonaerenses en primer lugar, que es su ámbito de origen, y también como expresión de las clases medias urbanas que se están formando, va a entrar, la clase media va a nacer en 1890, la vida política argentina con un carácter dual, con una mano en la oligarquía, una mano en Mitre y otra mano tendida a través de Irigoyen hacia reivindicaciones genuinamente populares. Y esto es justamente lo que explica desde 1890 hasta hoy este carácter siempre tan contradictorio y de tantos vaivenes todavía sin solución de las clases medias de nuestro país, que por supuesto no son idénticas a 1890, ha pasado una cantidad de agua bajo el puente, pero esta dualidad de estar entre la aspiración a un país más inclusivo, a conseguirse un futuro mejor, un lugar en el mundo, está todo el tiempo en contradicción con el hecho de haber nacido bajo el régimen de la semicolonia próspera y por lo tanto todavía no haberse despegado de la ilusión de ese mundo, entre comillas, ideal en el que la clase media argentina empezó a desarrollarse, ¿no? De ahí, o sea, que sea, digamos, también una tarea a encarar la disputa intelectual y política en torno a dónde se alinea la clase media en el juego político argentino. Nos vamos entendiendo hasta acá, estoy yendo muy rápido, ¿alguien necesita aclarar algo? Bien. Bueno, la cuestión, gracias Lucio por el pulgar arriba. La cuestión es que en las interpretaciones de la Revolución del 90, la diferencia está dada justamente por esto de ver dónde pone el acento cada uno de los autores. La izquierda nacional la ve como un grupo, gracias Gustavo, ante todo porteño, donde el beneficiario es el mitrismo, los restos del viejo partido mitrista que está tratando de dar un nuevo asalto al poder, mientras que Puigros y Peña coinciden en resaltar el elemento popular.
Puigros Peña en última instancia cree que también es un movimiento ante todo dirigido, sí, efectivamente, por los restos del mitrismo, pero en vez de considerar, como la izquierda nacional, que Alem es un furgón de cola popular del mitrismo, Peña considera que Alem encarna una corriente genuinamente antiimperialista representativa de los intereses populares y de los medianos y pequeños productores agrarios. O sea, como que hay una valoración más o menos positiva por parte de Peña respecto a Alem, siempre de todos modos con este halo que tiene toda la interpretación de Peña de tragedia e imposibilidad por parte de las fuerzas sociales de cambiar el destino por el momento marcado por la burguesía imperialista y por sus agentes internos. Mientras que Puigros se hace eco también de la interpretación en la cual Alem en 1890, al atacar la federalización de Buenos Aires, estaba encarnando intereses populares. Puigros entonces va a considerar que Alem es un caudillo genuinamente popular y que había un elemento popular en la Revolución del 90. Esta revolución, que es la Revolución del Parque, de julio de 1890, va a tener la particularidad de que sí, la figura de Alem es muy relevante y que la de Irigoyen es más un actor de segundo plano. Irigoyen participa del movimiento, pero en un rol secundario, como guardándose cartas. Y la resolución de este conflicto es que efectivamente renuncia Juárez Celman, asume Carlos Pellegrini y también logra una cierta estabilización política y un manejo de la crisis económica, e incluso crea el Banco de la Nación Argentina. De nuevo acá están encontradas las interpretaciones. Según Puigros, estos son maniobras para asegurar el dominio del capital británico sobre el sistema político argentino. Lo que dice es que en esa maniobra Roca y Pellegrini lo que están haciendo es derrotar, es por un lado sacarse de encima a la fracción financiera que representa Juárez Celman y por otro lado cortar en seco las aspiraciones de la corriente antiimperialista de pequeños chacareros que cree identificar, que Milcíades Peña identifica en el ala popular de la Revolución del 90. En cambio, desde el punto de vista de Ramos, la política de Pellegrini es una continuación del proteccionismo que venía de los días de Avellaneda y de Roca, al amparo del hecho de que cuando hay una crisis económica general en el centro imperialista, el mundo semicolonial tiene la oportunidad, por más no sea por reflejo defensivo, de empezar algún camino de autodeterminación, de desarrollo económico autocentrado. El hecho concreto es que, sí, la Revolución del 90 triunfa en derrocar a Juárez Celman, pero el poder no va a parar al mitrismo. Pellegrini y Roca van a digitar la sucesión. A Pellegrini lo va a suceder Luis Peña, y se van a dar entre 1890 y la sucesión presidencial del 92 una serie de movimientos políticos en los que básicamente ni Puigros ni Peña reparan excesivamente. Peña es medio que salta de 1890, hace un poco un análisis de la visión de Sarmiento de aquellos días y después ya pasa directamente a la decadencia de la Argentina del centenario y al ascenso del radicalismo. Una vez más, no sabemos, digamos, si es que Peña pensaba profundizar estas cuestiones y su suicidio evitó que se explayara un poco más al respecto, o si lo que dice sobre la Revolución del 90 alcanza para dar un marco completo a su identificación. Esta última hipótesis la podríamos manejar a partir del hecho de
adentrarnos un poco en el análisis que hace la izquierda nacional de la crisis posterior a 1890. Ante la renuncia de Juárez Celman y el ascenso de Pellegrini, la Unión Cívica aparece reclamando elecciones libres. En esa época, Mitre, justo él, se convierte en un gran defensor de la transparencia y la soberanía popular. Entonces, lo que empieza, digamos, la etapa de Roca y sus acuerdos políticos. El primero de estos acuerdos es un acuerdo con Mitre llamando a la unidad y a la pacificación nacional. Y este acuerdo, este abrazo que se dan, en realidad le parte, desde el punto de vista de la izquierda nacional, el efecto que tiene es partir el frente interno de la Unión Cívica, que se divide en la Unión Cívica Nacional, conducida por Mitre, y la Unión Cívica Radical, conducida por Alem. Desde el punto de vista de Ramos, en realidad esto se trata de una maniobra de Roca con la cual le quiebra su frente interno, porque Alem, por antirroquista, e Irigoyen, por antimitrista, se separan de Mitre y siguen su camino rompiendo la unión cívica. Sin embargo, Ramos en lo que va a hacer acento es en que hay una diferencia entre Alem e Irigoyen, y es en el hecho de que Alem siempre va a estar tendiendo al acuerdo con el mitrismo, al pacto antirroquista, e Irigoyen, sin ser abiertamente roquista, siendo en general opositor, objetivamente en toda su actividad política va a hacer de su primer enemigo al mitrismo, y después se ve que se hace con el roquismo. Y de hecho, desde el punto de vista de Izquierda Nacional, objetivamente Irigoyen una y otra vez facilita el acceso del roquismo, de los designios del roquismo, en contra de Mitre. Cuando la Unión Cívica Radical se desprende de la Unión Cívica Nacional, y el acuerdo entre Roca y Mitre tampoco llega demasiado lejos, hay nuevamente un intento de acercamiento por parte de Alem a Mitre. Y esto es lo que a mí me gusta llamar uno de los momentos Brandoni de la historia. Ustedes se preguntarán qué es un momento Brandoni de la historia. Es uno de esos momentos donde alguien comete una acción tal que perfectamente Luis Brandoni podría señalarlo y decir, ahí lo tenés al pelotudo. Es el caso de Alem, que estando él en la cresta de la ola de su popularidad, simplemente se conforma con la vicepresidencia y le ofrece una candidatura presidencial a Mitre. Mientras que justamente Irigoyen se opone intransigentemente a esta solución. La solución que se encuentra finalmente, este acuerdo tampoco prospera por la intransigencia de Irigoyen, y los radicales, si no me equivoco, en 1892 intentan ir con Bernardo de Irigoyen de candidato a presidente, pero finalmente Pellegrini, que aparentemente iba a permitir elecciones libres, decide hacer intervenir a la policía, pone a los radicales fuera de juego, y Luis Sáenz Peña, que termina apoyado por el mitrismo, se convierte en presidente. Luis Sáenz Peña no es una personalidad excesivamente relevante, tenía viejos antecedentes de rosista y cierto tinte federal, y Eduardo Wilde, uno de los hombres destacados de la generación del 80, ironizaba con el hecho de que los mitristas, que durante tantas décadas habían hostilizado a gente como Luis Sáenz Peña, ahora tuvieran que ir a la cola de él. Que tuvieran que irle al pie. Lo cierto es que Ramos dice que efectivamente el mitrismo como partido estaba agonizando, y por eso aceptaba cualquier solución política para mantener algún tipo de posible llegada al gobierno, pero que también este acercamiento al mitrismo por parte del roquismo era la expresión política de cómo el viejo patriciado, al calor de la prosperidad agraria y de la influencia imperialista que iba
moldeando el modelo agroexportador, se empezaba a convertir también en parte de la oligarquía que había combatido victoriosamente en el 80. Desde fuera del marxismo también Jauretche va a comentar este proceso en el principio del medio pelo en la sociedad argentina como el segundo fracaso de la burguesía nacional. El patriciado del 80 fracasa en convertirse en burguesía y termina apostando al negocio fácil de la renta diferencial y se convierte en parte de la oligarquía él mismo. Entonces, a partir de la proscripción que cae sobre los radicales en 1892, es que Irigoyen organiza el comité de la provincia de Buenos Aires, lo que va a ser su herramienta política por excelencia, y organiza la revolución del 93. Ninguno ni Ramos, ni Peña, ni Puigros hacen demasiado hincapié en esta revolución. Sí la rescata mucho más Spilimbergo, que desde la izquierda nacional escribió la historia crítica del radicalismo. Y ven esta revolución del 93, sí, el verdadero nacimiento de la tradición insurreccional de los radicales. En este movimiento en el cual Irigoyen, en la revolución del 93, aparece como un tapado, como un personaje que era de un segundo plano, de golpe se revela como mejor organizador que Alem, mejor conductor político, mejor conspirador inclusive. La revolución del 93, por un momento logra derribar al gobernador de Buenos Aires, los radicales se hacen fuertes en Temperley, que en ese momento es un pueblo separado, no es parte de un gran conurbano como ahora, pero eventualmente no tienen la fuerza para enfrentar al ejército de línea, aun cuando Aristóbulo del Valle, que también pertenece al radicalismo, pero que ha aceptado un cargo en el Ministerio de Sáenz Peña, trata de ver si de alguna manera se puede mediar algún tipo de fórmula de aceptar como un hecho consumado la revolución en Buenos Aires. Bueno, no hay transacción por parte del gobierno de Sáenz Peña, Roca marcha también con el ejército contra los revolucionarios, e Irigoyen decide de poner las armas porque no hay cómo enfrentar al ejército. Y el resto de la década de 1890 se debate entonces entre gobiernos surgidos del viejo roquismo, donde el mitrismo empieza a entregarse, hay crisis ministeriales, se disputan cuotas de poder, también los viejos partidarios de Juárez Selman se convierten en una línea interna de esto que ya va virando hacia el conservadurismo, se pelean los unos con los otros, una y otra vez desde el gobierno que ya empieza a ser ahora sí oligárquico, intenta comprometer al radicalismo, algunos personajes aceptan también cargos, menos Hipólito Yrigoyen, que aparece como el gran intransigente. Insisto, toda esta década de 1890 lamentablemente no está tan analizada por Puigros y Peña, entonces uno por ahí acá puede explicar más la visión de izquierda nacional que otra cosa. También desde la izquierda nacional, tanto Ramos como Spilimbergo hacen notar que cuando se plantea en 1897 nuevamente la sucesión presidencial para el año siguiente, vuelve a aparecer el carácter antimitrista de Irigoyen en todo su esplendor. De hecho, me olvido, un año antes, en 1896, justamente por esta cuestión de Irigoyen, que aparece como el maestro de el principal aparato de los radicales, el Comité de la Provincia de Buenos Aires, el mejor organizador de revoluciones, es que Alem se va sintiendo cada vez más fuera de juego y decide suicidarse. Porque Alem dice en su testamento final que se siente inútil en los juegos políticos donde Irigoyen es invariablemente más hábil. Entonces, Alem termina siendo una especie de figura, digamos, al servicio, un caudillo popular, al servicio del mitrismo que el mitrismo usaba y sin embargo despreciaba. Que, por ejemplo, nunca o sea, los círculos del mitrismo internamente nunca lo dejaron de despreciar por su origen rosista, por ser el hijo de un gaucho mazorquero de la época de Rosas. Sin embargo, Irigoyen no queda todavía dueño del partido, entonces en 1897 es cuando
se plantea otra vez qué se va a hacer con respecto a la sucesión presidencial del 98. Aquí lo que va a suceder es que va a haber una corriente del radicalismo que va a impulsar la candidatura de Bernardo Irigoyen, que no es pariente de Hipólito, ya les digo, en acuerdo con el mitrismo. Supuestamente este candidato va a ser puesto para el 98. Y acá una vez más aparece la intransigencia de Irigoyen, que plantea que hacer un partido que tiene que hacer acuerdos con aquello que dice combatir con lo que él llama el régimen falaz y descreído, no tiene, es preferible que desaparezca a que llegue al gobierno de esta manera poco respetuosa de los principios políticos. Y disuelve el comité de la provincia de Buenos Aires y deja pedaleando en el aire al acuerdo con el mitrismo. Espelí y Ramos acá lo que marcan es que nuevamente, sin decirlo, lo que está haciendo Irigoyen objetivamente es elegir a Roca como alternativa más nacional frente a Mitre, porque el hecho de que un presidente llegado en acuerdo con el mitrismo no tenga chance significa abrirle a lo que se venía cocinando desde 1892, que era una segunda presidencia de Roca. Y durante los 6 años que dura esa presidencia, Irigoyen mantiene el comité de la provincia disuelto y no conspira para hacer ningún tipo de revolución. Frente a esto también se va a dar una escisión en el radicalismo, que es la que encabeza Lisandro de la Torre, que a partir de acá va a tener como un pleito personal con Irigoyen y va a formar lo que conocemos como el Partido Demócrata Progresista, que durante gran parte del siglo XX tuvo su cierta importancia y creo que todavía hoy tiene algún diputado en el Congreso. Pero que bueno, que a esta altura del partido ya los demócratas progresistas parecen ser más una pieza de museo que otra cosa. Un poco lo que interpreta la izquierda nacional de la aparición de la democracia progresista también es la expresión política de las clases medias, en el caso de Lisandro de la Torre, centradas en el puerto de Rosario, y de los chacareros que su aspiración es la democracia, pero también sin cuestionar, y de hecho nadie la cuestiona, el monopolio oligárquico de la renta agraria. A lo sumo lo que buscan es algún tipo de redistribución. Ahora, lo que diferencia a Lisandro de la Torre de Irigoyen es que Lisandro de la Torre va a tener una base fundamentalmente liberal vinculada a todo el aparato también agroexportador centrado en la ciudad de Rosario. También un personaje análogo a él que aparece en política desde 1890 es Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista, la primera gran formación de izquierda, en el sentido amplio de la palabra, que aparece en la Argentina, precedido por algunos anarquistas en los 20 años previos que ya organizaban huelgas desde los tiempos de la presidencia de Sarmiento en el ámbito, nuevamente, muy acotado de los oficios de las grandes ciudades portuarias como Buenos Aires. Entonces Juan B. Justo también va a encarnar a un partido también medio primo del irigoyenismo, un partido de base social basado en las profesiones liberales, en los altos puestos jerárquicos en los puestos intermedios o altos de los ferrocarriles, en los trabajadores más privilegiados del sistema de transporte. Un partido de las clases medias que, como habíamos dicho también en el principio de este curso, en sus concepciones filosóficas e históricas no va a cuestionar en absoluto el sistema de ideas del mitrismo, de civilización y barbarie. En todo caso, en la retórica de Juan B. Justo, civilización y barbarie se va a traducir como política científica, la civilización, y política criolla, la barbarie. Entonces, Justo, como encarnación de esta clase media de origen inmigratoria, va a considerar también que todo el país previo al 80 y sus derivados, el roquismo, incluso la insurrección irigoyenista, son cosas que hay que descartar por poco científicas e instaurar la civilización del reformismo que él encarna.
Discúlpenme, voy a prenderme un segundito la luz acá. Bueno, en este panorama, en 1904 es cuando Ramos y Spilimbergo y la Izquierda Nacional consideran que efectivamente se termina el ciclo de Roca, porque el sucesor de Roca es un mitrista puro de oliva, que es el doctor Manuel Quintana, un abogado de firmas británicas que en su momento se había hecho célebre por amenazar a autoridades provinciales de Rosario con hacer intervenir a la escuadra británica en el caso de un pleito que él sostenía representando a una firma inglesa. ¿Sí? O sea, el tipo era abogado de intereses británicos y en defensa de esos intereses estaba dispuesto a llamar a la ayuda extranjera en contra de su país. El hecho de que efectivamente Roca le termine entregando el gobierno, su candidato oficialista de 1904, mediada también una ruptura con Pellegrini, es significativo de cómo el patriciado del 80 se ha convertido definitivamente en parte de la oligarquía. Si bien de todos modos aún así Ramos va a seguir siempre señalando que en los 10 años, hasta su muerte, de Roca del 4 al 14, todavía tuvo gestos que permitían diferenciarlos del mitrismo, pero que en última instancia, como clases sociales, el patriciado y la oligarquía ya a principios de 1900 eran una única y misma cosa. Y ante el ascenso de un mitrista puro de oliva, es que Irigoyen va a rearmar al radicalismo y lanzar la revolución de 1905, que también fracasa, pero que Ramos sí, la analiza con muchísimo detalle, entendiendo que en Irigoyen aparece la continuación, por un lado, de la tradición de las montoneras federales, que aparentemente se habían desvanecido a partir del 80, pero además, lo que valora la izquierda nacional del irigoyenismo es que logra, con las banderas democráticas de la normalización institucional, el fin del fraude electoral, unir detrás de sí a las clases, a la primera generación, sobre todo, de hijos de esta clase media de origen inmigratorio. O sea, lo que podría haberse desperdigado por la Argentina en un montón de identidades comunitarias separadas por colectividades, por españoles, italianos, rusos, árabes, etcétera, etcétera, entra la política argentina unificada junto con la vieja tradición criolla a través del radicalismo. Acá, digamos, los caminos de la izquierda peronista y la izquierda nacional empiezan a unirse otra vez, porque Puiggrós también considera que lo que dice Puiggrós es que Irigoyen es el caudillo de las masas adaptado a los nuevos tiempos, un caudillo democrático, no un nuevo caudillo federal, pero sí un caudillo democrático, que sin embargo tiene que manejar su gobierno en los límites que le pone el Estado liberal heredado de lo que, según Puiggrós, es una continuidad total entre mitrismo y roquismo, e incluso entre los que redactaron la Constitución en 1853. De hecho, Puiggrós hace mucho hincapié en encontrar elementos de las bases de Alberdi en todo lo que se desarrolla como institucionalmente en la Argentina, casi poniendo a Alberdi en la misma vereda que el mitrismo, lo cual no es, por lo menos a mi juicio, no es totalmente correcto. A ver, en líneas generales, ya como para que vayamos redondeando, el irigoyenismo, en la visión de la izquierda nacional y la izquierda peronista, coinciden en caracterizarlo como un gran movimiento de masa popular que efectivamente llega al gobierno. Mercedes Peña también va a reconocer al irigoyenismo como un movimiento popular, pero también va a hacer notar que hay elementos oligárquicos dentro del radicalismo, cosa de la que también van a hablar Ramos y Spili. La diferencia, una vez más, al igual que en el caso de 1890, es en pensar dónde está, digamos,
en este frente de clases sociales que encarna el irigoyenismo, ¿cuál es la más sustantiva? Desde el punto de vista de Milcíades Peña, el irigoyenismo es un gobierno con un montón de concesiones populares, con efectivamente, bueno, que hace efectiva el programa del voto, que empieza a imponer derechos laborales, reformas sociales, pero que muestra su verdadero carácter con ocasión de la Semana Trágica de 1919 y con las huelgas de la Patagonia Rebelde. Esos dos grandes episodios de represión a trabajadores y a peones rurales, desde el punto de vista de Peña, demuestran que el irigoyenismo es también una variante oligárquica. Acá ya empieza a hablar de burguesía argentina, soldada a Gran Bretaña, que en definitiva hace algunas concesiones, pero que no cambia, no por eso deja de ser un gobierno que expresa los intereses de clases dependientes del imperialismo británico. Mientras que desde el punto de vista de las izquierdas peronistas y la izquierda nacional, el irigoyenismo es un movimiento popular fuertemente limitado por la herencia oligárquica. Puigros lo enfoca desde un ángulo más institucional, habla del movimiento popular metido en el corsé del Estado liberal. Y Spilimbergo y Ramos lo que apuntan es que, por esto que hablábamos, por el hecho de que desde Pavón hasta muchas décadas después nadie logró cuestionar seriamente el sistema agroexportador, lo que dicen es el radicalismo irigoyenista es la expresión de las clases medias en ascenso, de todas las clases medias y populares que logran entrar en el abanico del radicalismo, excluidas, digamos, las que permanecen en la órbita de la democracia progresista y del Partido Socialista, de Juan B. Justo, que efectivamente actualizan un montón de banderas de la vieja tradición federal, que apuestan al latinoamericanismo, a la solidaridad con América Latina, que impulsan la reforma universitaria, que llevan a cabo, digamos, la aspiración del voto secreto y legítimo, aunque solo limitado a los varones. Que intervienen en un montón de provincias donde gobiernan gobernadores electos de manera fraudulenta, disculpen la redundancia, pero que sigue siendo un partido ante todo agrario. Entonces lucha por la democratización de la renta diferencial, por hacer que esos ingresos, que ese sistema se distribuya un poco más equitativamente, pero no apoya seriamente el fin de la dependencia industrial. Y no lo hace porque, como dijimos, el sistema, en razón de justamente los montos que derivaban de esa renta diferencial, y la población todavía baja, pero ya en crecimiento, todavía funcionaba hacia 1910 o hacia 1916, que es cuando Irigoyen asume su primera presidencia. También nuevamente me salgo un momento del marxismo. Jauretche en el medio pelo señala, sin embargo, que es 1914 y no tanto 1930, el año de la crisis del sistema agroexportador, porque en 1914 el sistema deja de expandirse. Y lo ejemplifica en el hecho de que a partir de ese año los británicos ya no tienden ninguna nueva línea ferroviaria. Como que en 1914 el sistema tocó un límite y se va a desfondar 15 años después con motivo de la crisis del 30. Entonces, digamos, volviendo a las izquierdas, lo que dice la izquierda nacional es que efectivamente caracterizan de esta manera al irigoyenismo. Después Spilimbergo tiene una serie de consideraciones siempre sobre el carácter de la intransigencia irigoyenista, que aún así tiene también un carácter de conciliación con la oligarquía, porque va a haber toda una rama oligárquica dentro del radicalismo, que es la de Marcelo T. de Alvear, que se mantiene fiel a Irigoyen durante la década del 20, pero con la crisis van a pasar otras cosas, y
y en la cual va a fermentar todo lo que se conoce como el radicalismo antipersonalista. En esta interpretación de dónde está el centro gravitatorio del irigoyenismo, la izquierda nacional lo que plantea es, mientras vivió Irigoyen hasta su caída en el 30, el elemento fundamental es lo popular, y después con la crisis, a la cual el radicalismo también, por ser hijo del sistema agroexportador, no tiene respuesta, al calor de esa crisis el elemento oligárquico va a ser a partir de ahí el que pase a ser el principal dentro de los radicales, lo cual de todos modos no quiere decir que simplifiquemos así nomás a todos los políticos que vinieron después, desde 1930 hasta acá. O sea, no van, o sea, va a ser gravitatorio el centro oligárquico, pero bueno, todavía el partido radical hasta la llegada del peronismo supuestamente va a ser, y después del peronismo también va a ser un partido de las aspiraciones de la clase media y hasta de sectores populares y también de sectores de la burguesía, que no es exactamente lo mismo que la oligarquía y empieza también a perfilarse como el fruto también del progreso de las clases medias que se forman durante el boom agroexportador. Pero bueno, eso en todo caso lo podríamos ampliar en los próximos encuentros. Lo cierto es que lo vamos a retomar la semana que viene, en 1930, ante la crisis económica y la quiebra del sistema agroexportador, el radicalismo no tiene una no tiene, digamos, una solución política que ofrecer al país y es derrotado prácticamente sin lucha en el golpe del 6 de septiembre. Y llegamos nuevamente, después de 50 años, de 1880 a 1930, a otro momento bisagra de la historia argentina, donde se va a abrir el proceso de la década infame, la industrialización, incipiente primero por sustitución de importaciones, y como un fruto no querido, la aparición del peronismo 15 años después.